Hermanos, en semanas previas hemos estado hablando de cómo el Señor precisamente trata con el cristiano, y esto es importante. Fíjense cómo el Señor dedica tiempo para nosotros los cristianos, y de hecho ese es el punto de la mayoría de la Escritura. ¿Qué cosas hay en la vida cristiana que a veces nos impiden tener una relación completa con el Señor? Y hermanos, hablábamos hace 8 días de que a pesar de los malos abusos, de los malos usos y de los abusos que tenemos y que le damos a la piedad y a la devoción, el Señor les regresa su carácter de deleite cristiano, porque ese es el propósito de la piedad y la devoción, ser un gozo y ser un deleite para el cristiano, no una carga. Y hermanos, hablando así de la piedad y la devoción, esta obra que el Señor hace para regresarle su hermosura es una de las tantas formas en las que el Señor nos lleva a refugiarnos en el Señor, a refugiarnos en su Hijo, porque muchas veces utilizamos a la piedad, utilizamos a la devoción como un escudo para, para ocultar ahora sí nuestras necesidades, nuestras propias debilidades. Y continuamos el día de hoy el pasaje de hace 8 días en San Marcos 7, los versículos que tenemos ahí marcados a partir del 14, San Marcos 7 a partir del versículo 14. Y el Señor entonces acaba de hablar ya con los escribas y los fariseos que habían venido, leíamos hace 8 días, habían venido precisamente de Jerusalén. Y mientras se encontraron con el Señor y sus discípulos, pues lo que leemos es que precisamente criticaban el ritual, digamos, imperfecto que los discípulos de Jesús estaban llevando a propósito de los alimentos. Y hermanos, el Señor continúa con esta condenación, vamos a decirle así, con esta reprensión a la falsa autojusticia que los cristianos como los fariseos a veces nos creamos, este mal uso de la piedad. Y con eso continúa el Señor. Pero fíjense, hay que notar algo antes de continuar. El contexto en el que está hablando aquí el Señor Jesús, la conversación que tiene con los fariseos es ritual, ¿sí? No es necesariamente sobre salvación, ¿sí? Los fariseos no estaban hablando de asuntos que atenuaran la salvación de los creyentes, simplemente era ritual. Y esto es importante, hermanos, porque fíjense cómo el Señor Jesús usa la palabra contaminar, que si lo entendemos en el contexto ritual, se refiere a las cosas que se hacían o no se hacían para poder estar, digamos, limpios delante del Señor. Pero vean cómo estamos hablando, estamos suponiendo que tenemos una relación con el Señor. Y Jesús entonces continúa y habla de lo que contamina. Ahora fíjense, el pecado no es lo único que contamina al hombre. El pecado no es lo único que nos impide acercarnos al Señor y que nos aleja de Él. También hay muchas otras cosas y el Señor Jesús lo presenta así específicamente, porque también la piedad y la devoción nos pueden alejar del Señor. Obviamente la piedad y la devoción mal aplicados. Fíjense, entonces Jesús usa la palabra contaminar en referencia obviamente al problema que había sido de las manos sucias, ¿no? Y Jesús, hermanos, es específico al respecto porque lo que los fariseos y los escribas estaban hablando, bien les ponía una carga innecesaria, un peso que no era bíblico a las personas, tampoco los incitaban a pecar, ¿sí? Los fariseos no eran Satanás. Las palabras y las leyes de los fariseos no eran de Satanás. Habían salido de la devoción, habían salido de la piedad por el Señor. Lo que sí es que estaban siendo mal aplicadas e imponían una falsa doctrina en las personas, pero no era necesariamente algo de parte de Satanás. El problema era, como el Señor Jesús dijo desde hace 8 días,
que el corazón estaba lejos de él. Ese era el problema. No estamos hablando aquí con sacerdotes del dios falso de los cananitas, como en Baal-peor, que leíamos en Deuteronomio. No estamos hablando de eso, estamos hablando de personas creyentes que aplicaban mal la piedad. Y al aplicarla, fíjense, el corazón estaba lejos del Señor. Hermanos, esta porción del Evangelio nos muestra que Jesús, fíjense bien, no corrige la doctrina de los fariseos y de los escribas nada más por corregirla, nada más porque pues obviamente Él es el Señor de la Escritura y Él sabe cómo interpretarla. No, nada más es ese punto, que claro, el Señor como nuestro Dios sabe la verdadera interpretación de la ley, pero ese no es el punto. No nada más era para quitarle a los fariseos de encima a la gente. El Señor, fíjense, maneja esta situación tan especial que nos muestra el verdadero propósito. Fíjense bien, aquí cuando San Marcos nos va presentando la historia, dice, oídme todos y entended. No hay nada que fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y dice, si alguno tiene oídos para oír. Oiga, esa es la versión, decía uno de mis maestros, esa es la versión bíblica de echar una pedrada, ¿no? Y el Señor Jesús hace esto precisamente para dimensionar la situación. El problema son los alimentos y el ritual, pero eso no es lo que importa, ¿sí? Y Jesús dice, mira, no todo lo que contamina al hombre es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y luego me gusta este comentario que hace San Marcos en el versículo 19, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Habla Jesús de los alimentos, y dice San Marcos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Es lo mismo que pasa con San Pedro en aquella visión, ¿sí? Lo que vemos aquí en la Escritura es que Jesús dice, es que el problema no es si está limpio o no. El problema no es el ritual. El asunto no es que si esto, que si la tradición de los ancianos o que si... No, los alimentos son puros y San Marcos nos dice, y así se deshizo del problema de los alimentos Jesús. ¿Se fijan? O sea, ese asunto quedó allí, según dice San Marcos. Ahora vamos a lo que importa. ¿Sí? Porque dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ese es el punto del Señor Jesús. Y hermanos, así es porque Jesús continúa el pensamiento de lo que viene diciendo antes, ¿no? Lo que decía yo sobre el problema del corazón de los fariseos y los escribas, el problema del corazón que hay en los cristianos. ¿Sí? Y hermanos, fíjense que el Señor Jesús lo que está haciendo aquí, lidiando con esta situación de tradición, de todo eso, es muy similar, más bien es lo mismo que nuestro Dios hace con la ley. El día de hoy leímos en Deuteronomio 4, los primeros 9 versículos, y fíjense cómo dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Y dice el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. El Señor Jesús, al deshacerse del tema de los alimentos y purificarlos de pasada, lleva la discusión al punto central, el corazón. Y la ley de Dios, hermanos, en Deuteronomio, que es el resumen de todas las leyes del Señor, nos explica cómo hasta las leyes más específicas de Deuteronomio, de Números, ¿cuál era el propósito? El propósito de la ley del Señor era llegar al corazón. Y el resumen de la ley en Deuteronomio 6, que lo repetimos cada domingo, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjense cómo el Señor Jesús, el mismo que dictó las leyes de Deuteronomio, dice en este caso
que lo importante de la ley es cuando llega al corazón. ¿Qué tarea tiene la palabra del Señor en el corazón? Y hermanos, ese énfasis que hace nuestro Dios en el Antiguo Testamento y ese énfasis en el corazón que hace Jesús en San Marcos, no es nada más por de pasada, como lo hizo con los alimentos, sino porque el problema del ser humano, y eso nos lo enseña la Escritura, es el corazón. El problema de la persona es el corazón. Hablando con mis alumnos en estas semanas pasadas, yo les decía, y ustedes van a darse cuenta que el pensamiento de los hebreos es opuesto al pensamiento moderno. Y les hablaba de Disney y hasta se enojaron. Porque en Disney habla, por ejemplo, en High School Musical, en todas estas películas de antes y nuevas, dice, escucha tu corazón nunca te va a fallar. Y yo les decía, dile eso a un hebreo y te va a decir, y como que, ¿por qué voy a confiar en lo más podrido que tengo? Y es que eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Aquí el Señor no está diciéndolos, ay, miren fariseos, sigan su corazón. ¿Se fijan? ¿Por qué el Señor y toda la ley lleva la atención al corazón? Porque el corazón es lo que contamina y lo que separa al cristiano de Dios. Todo lo que entra en nuestro corazón, todo lo que cambia el corazón de la persona es lo que nos aleja de Dios. Y fíjense bien, hermanos, eso es lo que pasó en Edén. La duda que Satanás implantó en el corazón de Adán y Eva fue lo que causó la caída. Yo les decía a mis alumnos estudiando lo mismo, la mordida, eso ya fue la cerecita del pastel. Todo ya había pasado. Adán y Eva ya habían caído y muerto espiritualmente desde mucho antes de siquiera darle la mordida. ¿Se fijan cómo el corazón de Adán y Eva ya estaba lejos del Señor desde ese momento? ¿Qué tan lejos tuvo que haber estado como para desobedecer al Señor y extender siquiera la mano? Y dice bien la palabra que Eva vio el árbol y lo vio codiciable, lo vio agradable al ojo, pues el árbol siempre había estado allí. ¿Por qué de repente el árbol se volvió codiciable para alcanzar sabiduría? Pues porque el corazón ya había caído. Y hermanos, la razón por la que los fariseos de aquel tiempo y muchos cristianos de hoy atendían tanto lo externo, tanto la forma, tanto la piedad externa, etcétera, etcétera, es porque, fíjense, consciente o inconscientemente, creen que el corazón es bueno. No, mi corazón está bien. No, el corazón de tal persona está bien. Por eso hay que enfocarnos en el rito. Por eso hay que enfocarnos en el número de oraciones. Por eso hay que enfocarnos en cómo lavamos las manos. ¿Se fijan? O sea, inconsciente o inconscientemente ellos dicen, bueno, el corazón no necesita tanta atención, está más o menos bien, voy a concentrarme en lo externo. Ese es el problema de los fariseos, no sé si se dan cuenta. En lugar de hablar al corazón de las personas como lo estaba haciendo Jesús, ¿a qué se iban? Oye, es que no te lavaste bien las manos. Y ni les importaba cómo estaba el corazón de esas personas. ¿Qué tan necesitada estaba la vida de esas personas? Y fíjense, hermanos, esto, y por eso el Señor en el Antiguo Testamento y Jesús en este día se interesa tanto por llevar la ley al corazón. ¿Se fijan? Toda la ley del Señor, el Señor la dirige y nos dice, nos manda que la guardemos en el corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón es el que necesita la ayuda. El corazón es el problema. El corazón es el que necesita la protección de la ley. ¿Ustedes creen que el Señor dio las leyes nada más para tener un pueblo bien organizado, bien judío? No. ¿Cuál era el propósito de las leyes del Antiguo Testamento? Guardar el corazón de Israel hasta que Jesús viniera. ¿Cuál es el propósito de las leyes, de las exhortaciones que da el pastor en la iglesia, de tantas cosas que aprendemos? ¿Nada más tener una cultura cristiana? No, es guardar el corazón, porque dice el Señor Jesús, allí es de donde sale el problema.
No es puro capricho del Señor, como dicen los griegos. Y hermanos, hablando de que el corazón es lo que más necesita de cuidado y protección, fíjense cómo la lista que nos da el Señor Jesús en los últimos dos versículos de hoy, que es el 21 y el 22. Bueno, más bien desde el 21 hasta el 23. También nos explican por qué el cambio en el corazón es tan difícil. Vean cómo esos pecados que enlista el Señor Jesús en el versículo 21 y 22, esos pecados que el Señor enlista en los versículos 21 y 22, abarcan todas las áreas sucias de nuestra vida humana. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y la persona que diga que no padece ninguna de esas, padece la última. Con razón es tan difícil. ¿Cuántas áreas de nuestra vida ya nos resultó la pedrada cuando dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Se fijan? Y como cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga, y yo tengo oídos y no quiero oír, ¿qué es lo que hago? Pues me tapo atrás de la piedad. No, Señor, es que yo no necesito tus pedradas porque yo soy muy piadoso. No, Señor, es que yo hago oraciones. Es que en tu nombre echamos fuera demonios. Es que en tantas cosas que podemos decirle al Señor. ¿Por qué? Para escudarnos de lo que el Señor está denunciando en nuestra vida. ¿Se fijan cómo lo externo lo usamos para sellar nuestro corazón lleno de esas cosas? ¿Qué hubiera dicho un fariseo? ¿Qué decían de hecho los fariseos cuando Jesús les decía sepulcros blanqueados? ¿Por qué se enojaban? Pues porque ellos estaban bien selladitos como en su tradición. ¿Cómo me dices tú a mí si yo soy fariseo de fariseos, como dice San Pablo? ¿Cómo el Señor me va a decir algo si yo he sido cristiano toda mi vida y estoy bien protegido en mi tradición? Dile a otro, dile a ese que tiene, ¿no? Entonces, les aseguro que los fariseos estaban enojados. Es que ¿por qué nos dice a nosotros? Dile a esos que tienen las manos sucias. Y hermanos, pues en este caso tanto nos duele que descubran nuestras falsas justicias, nuestros errores, nuestras debilidades. Tanto nos ofende todo esto que pues preferimos enfocarnos en lo de afuera, ¿no? Fíjense, y aplican la iglesia, si el pastor me ve que vengo todos los días, que doy ofrenda y que diezmo, menos posibilidad hay de que venga a hablarme, ¿verdad? Y como sé que si no voy, que si no ofrendo, que si me va a venir a decir algo, pues mejor lo hago para que no me diga nada. Y vean cómo la piedad ya sirvió de escudo. Lo bueno es que escudo contra el pastor sí sirve, escudo contra el Señor y sus pedradas no sirve. Y hermanos, qué inesperado este uso de la piedad como escudo, ¿verdad? Para lo que somos en realidad. Y hermanos, por eso el Señor Jesús dice en su palabra, en general, que deben caerse estos escudos humanos, ¿verdad? Deben caerse estas fortalezas que nosotros hacemos, toda esta falsa piedad. ¿Se fijan cómo al final de cuentas otra vez la piedad y la devoción son todo menos un deleite? Y ahí tenemos que estarlos haciendo a fuerzas y a fuerzas para que no se descubra nuestro interior. Y hermanos, cuando todos estos escudos, todas estas protecciones se derrumban y nuestro corazón queda expuesto, pues el Señor es el único que queda para ser nuestro defensor, nuestro verdadero protector. ¿Qué hacemos cuando el Señor nos descubre y ahora sí sus indirectas nos caen bien directas? Señor, pues ¿qué hago si no solo tú? ¿Dónde más me escondo si ya levantó todas las piedras en donde me pude haber escondido? Señor, pues tú eres mi refugio. Eso es lo que quería el Señor Jesús, no nada más arreglarles la doctrina.
que se dieran cuenta que Él era el verdadero refugio. Él es el suficiente Salvador. No necesitamos ayudarle a proteger nuestro corazón. Y hermanos, qué hermosa es para terminar la defensa del corazón de la que habla San Pablo, ¿no? En Efesios 6, que leímos en el Nuevo Testamento. Esa protección que es la versión Nuevo Testamento de la ley del Señor del Antiguo Testamento, pero es lo mismo. Vean qué bonita es toda esta defensa que describe San Pablo de los versículos 10 al 20. Y fíjense, hermanos, que cada elemento de la armadura de Dios que menciona San Pablo no son el fruto del esfuerzo, no son el fruto de lo que podemos hacer, sino todas son un regalo del Señor. Fíjense bien, por ejemplo, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, bueno, ahí empieza la descripción. Fíjense, por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fíjense de quién es la armadura. De Dios, no mía. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad cuando la construimos? La verdad es un regalo, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres, dice el Señor Jesús. Y vestíos con la coraza de justicia. ¿No es un regalo también del Señor? Tanto la justicia humana como la justicia para salvación es un regalo del Señor. Dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, otro regalo, ¿no? Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Otro regalo. ¿Tiene alguna falta de fe, dice la palabra? Pues pídala a Dios, el cual dará abundantemente. ¿Se fijan qué tan referenciable es esta sección de San Pablo? Porque la protección que el Señor nos da, la protección del corazón, toda la del Señor, es la misma del Antiguo Testamento, pero ahora en palabras del Nuevo Testamento. Y hermanos, toda esta armadura, cada aspecto que protege nuestro corazón, como queremos que sea protegido, es un regalo del Señor. Y hermanos, sí es cierto, es de vergüenza para nosotros que se descubra nuestra verdadera naturaleza. Y debería dar vergüenza, y si no da vergüenza, pues bueno, hay un problema peor. Pero cuando estoy totalmente evidenciado, cuando me está costando mucho cambiar el corazón porque abarca tantos aspectos de mi vida, cuando me cuesta tanto cambiar mi estilo de vida porque tan embarrado estoy en todos aspectos que no puedo y me es difícil, ¿qué dice el Señor entonces? Y con esto terminamos. ¿Con qué empieza San Pablo la sección del día de hoy? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, como el doctor Lutero dijo, el Señor es nuestro castillo fuerte y nos fortalece. Guarda nuestro corazón y nos da la fuerza para poder cambiar el corazón y poder resistir, como dice el apóstol San Pablo, en el día malo.